Desarrollo Sostenible, un espacio dedicado a la innovación y el crecimiento social y corporativo. Desarrollo Sostenible es presentado por Audiolibro 10 claves para facilitar con éxito, del psicólogo Elio Serpa. Un libro que resume 20 años de experiencia y ofrece las herramientas más efectivas para las capacitaciones y el desempeño exitoso de equipos de trabajo en las organizaciones. Recibe gratis el audiolibro 10 claves para facilitar con éxito, enviando un mensaje de WhatsApp que diga numeral claves al número +1 786 260 4856. Bienvenidos una vez más a Desarrollo Sostenible. Hoy tenemos una persona que nos va a hablar un tema que es muy importante, que actualmente las empresas en este momento en el que buscaron el teletrabajo como una opción, se dieron cuenta que había que colocarle mucha atención y fortalecer esa área. Ella es Gabriela Ormeño, especialista en el área de capacitación de teletrabajo y en ese trabajo remoto que hoy en día las empresas tienen como opción en cualquier parte del mundo, pero que hay un punto de encuentro que hay que tomar en cuenta, que es la capacitación específica sobre esa área que no todas las empresas estaban preparadas y se dieron cuenta que era necesario. Gabriela, gracias por estar en el programa en el día de hoy. Un gusto, Ramón. Gracias por invitarme y también un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, gracias por la presentación. De hecho, en la consultora nos enfocamos en apoyar tanto a profesionales como a organizaciones a desarrollar mejores prácticas para trabajar a distancia, ya sea en formato remoto y formato híbrido. Así que muy Hay algo importante. Gabriela está en Buenos Aires, Argentina, y su empresa también tiene una sede en Estados Unidos, porque eso lo hace que precisamente tengamos un trabajo mucho más dinámico. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso desde que se inició esa ola, esa tendencia al trabajo remoto. ¿Cómo te diste cuenta de que había que fortalecer esa área, capacitando a los directivos, a las personas, en todas las áreas, tanto operativas como en las áreas de atención al cliente? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que ese era el nicho y cómo les ha ido hasta ahora con esa oferta de servicios tan importante en las empresas? Es una excelente pregunta y una muy buena manera de comenzar, Ramón, porque de hecho yo soy profesional de recursos humanos y trabajé en organizaciones y en empresas de tecnología también los últimos años, implementando cuando todavía no estaba la pandemia, teletrabajo en las empresas. Entonces ya venía con este know-how y cuando inició la pandemia yo en paralelo ya me había independizado, entonces vi que justamente había una necesidad de poder profesionalizar el trabajo cuando las empresas habían tenido que obviamente ir de golpe a ese modelo y nos dimos cuenta con consultoría, con todas las cuestiones que veíamos en los líderes y las necesidades, que esa necesidad de formación no estaba cubierta. Y la verdad que fue evolucionando, ya pasaron 3 años, más de 3 años y medio de la pandemia, y hemos visto que estamos en una etapa un poco diferente, ¿sí? Pero con muchos retos todavía. Porque si bien sabemos que es importante tener habilidades para trabajar a distancia y estamos en una etapa de transformación en las modalidades de trabajo, todavía vemos que hay falta de skills, que hay mucho ruido, que hay mucha falta de comunicación, mucha problemática en los equipos y todavía se sigue necesitando profesionalizar el trabajo a distancia. Sumado a que también tenemos la incorporación, por ejemplo, de nuevas generaciones al trabajo y también este tema del talento global, que hace que si nosotros no implementamos de manera profesional el trabajo en las organizaciones, los candidatos puedan evaluar
irse a otra oferta de trabajo. Entonces, liderar equipos a distancia es clave tanto para las empresas porque les permite atraer talento calificado, además de lograr de manera colaborativa los resultados, pero también es fundamental para los profesionales. ¿Por qué? Porque tener estas habilidades les permite sobresalir en su rol, saber cómo gestionar con éxito a las personas en entornos virtuales, y por eso, saber justamente cómo tratar a las personas en estos entornos digitales es muy atractivo, porque logra también que las personas que tienen un buen líder permanezcan más tiempo en la empresa, y esto fomenta lo que decimos nosotros en recursos humanos, el engagement y el compromiso de los colaboradores. Entonces, yo creo que esta figura va a ser cada vez más relevante, Ramón, en las empresas y también a nivel de capacidades individuales de las personas, ¿sí? Aparte que pasan varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Primero, el tema de que tú bien dijiste, como una ola, esa tendencia obligatoria en donde las empresas tuvieron que verse en la obligación de tener trabajos remotos de estas personas, de sus colaboradores. Otra, esta tendencia de globalización donde las personas ahora tienen la libertad de decir, mira, ya no quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Es decir, ya casi que el empleado o el colaborador es el que manda más que el dueño de la empresa, porque como tú bien acabas de decir, ya al tener la oportunidad de saber trabajar de forma remota y tener esa jerarquía y esas habilidades que lo potencien como un buen talento, le dan la mayor oportunidad de opciones en cualquier parte del mundo. Ahora, hay algo bien interesante aquí, tú dijiste ahorita, los líderes, traspolar la experiencia de ese líder presencial al líder virtual. ¿Cómo ha sido eso? Porque al líder virtual se tiene que enfrentar a otro medio de comunicación. Si bien conocemos que los líderes pueden estar encima del trabajo de equipo, pero cuando va a traspolar la experiencia al tema virtual, cuéntanos un poco cuáles son las características que garantizan el éxito de ese líder y que el equipo de trabajo lo acompañe. Excelente pregunta, porque ahí viene todo el aprendizaje y todo lo que vemos que hoy por hoy le falta a muchas organizaciones y a muchos líderes. Lograr esto parece sencillo de hacer cuando hablamos de gestionar personas a distancia, que las personas generar un engagement y un compromiso de los colaboradores, pero esto implica un nivel mayor de complejidad, porque requiere que nosotros pasemos de el mindset que teníamos presencial, ¿no?, a un mindset de trabajo a distancia. Entonces, acá tenemos que desarrollar diferentes habilidades y poder combinarlas. ¿Para qué? Para que las personas trabajen de manera integrada, de manera transparente, por resultados. Esto implica que el líder sepa utilizar de forma inteligente la tecnología. No necesitamos líderes que sean expertos y que conozcan todas las funcionalidades de una herramienta, pero sí que la sepan utilizar de manera inteligente, y esto implica cómo usarla, en qué momento usarla y cómo sacarle el mayor valor para que el equipo trabaje cómodo. Y para eso tienen que desarrollar habilidades que son las mal llamadas habilidades blandas y que se transforman en el entorno digital. Y son difíciles de aprender porque hablamos de tener habilidades de comunicación híbrida, saber y acompañar al equipo para que pueda administrar el tiempo y ser realmente productivos y no fatigarlos, que esto también obviamente lo hemos visto mucho en la pandemia al inicio, y todavía sigue ocurriendo, ¿no?, con estas reuniones permanentes, con que no podemos administrar a personas que están en diferentes países y horarios, y donde realmente no hay una sinergia, donde no fluye el trabajo. Y también las personas tienen que aprender, los líderes tienen que aprender a trabajar por resultados. Esto quiere decir trabajar con ciertas metodologías que les permitan a las personas tener por un lado autonomía y por el otro lado también que las personas por sí solas vayan rindiendo cuentas. Y hay una lista enorme de cuestiones que tienen que aprender, como también aprender a facilitar las reuniones con los equipos. No es ese punto es muy importante porque yo quería contarte mi experiencia. Yo como profesión trabajo en el área de comunicaciones, específicamente en la gerencia social, donde el trabajo es de campo, el trabajo es más pragmático, donde tenemos que hacer diagnósticos comunitarios, hacer estudios para poder entonces hacer una integración sociocultural, incluso económica. Pero cuando vamos al tema virtual, yo me encontré con que es cómo llevo este tema que es del campo de batalla, que es precisamente acercarse a las personas, cómo llevarlo al tema virtual.
me encontré con un psicólogo que se llama Helio Serpa, que usa todas las herramientas de facilitaciones virtuales, y descubrí que de verdad es otro mundo prácticamente, como tú bien acabas de decir. No solamente también es conocer todas las herramientas, sino cómo las aprovecho, cómo me transformo. Dijiste algo muy interesante que me gustó ahorita, mal llamadas habilidades blandas. ¿Por qué le considera que son mal llamadas habilidades blandas en esta ocasión tan importante como el trabajo remoto? Porque son las habilidades más difíciles de aprender a nivel humano. A nivel humano nos cuesta mucho desarrollar temas que tengan que ver con aspectos de nuestra personalidad, aspectos que no tengan que ver con algo técnico. Lo técnico lo podemos aprender a ejecutar una herramienta, podemos aprender a ejecutar una metodología, pero el cómo vincularlos con el otro, esto depende mucho de cómo nosotros hayamos sido desarrollados, tanto desde las bases, ¿no?, educacionales, hasta qué experiencias hayamos tenido en el trabajo. Y lamentablemente la mayoría de las experiencias que han tenido las personas en el trabajo no les han permitido realmente desarrollar una comunicación fluida, una empatía, que yo le llamo una empatía acelerada, ¿no? En el trabajo a distancia tenemos muy poco tiempo para interactuar cara a cara en vivo, y eso lo tenemos que cuidar como oro. De ahí tenemos que poder realmente conectar con las personas. Entonces, la capacidad de comunicarse, la capacidad también de adquirir habilidades como líder coach, esto también nosotros lo trabajamos con los líderes y son una de las cuestiones que más cuestan, ¿no? Porque es el ser de la persona lo que también tiene que empezar a evolucionar. Y muchos líderes están acostumbrados a trabajar enfocándose mucho en lo operativo, en lo tangible. Pero cuando estamos trabajando a distancia, justamente tenemos que afinar mucho más nuestro estilo de gestión y tenemos que enfocarnos en habilidades que no le dábamos tanta importancia, porque cuando estábamos todos juntos en la oficina era más fácil preguntar cómo estás vos, quizás hasta era mucho más suave, ¿no? Porque cuando estamos cara a cara en la cámara, quizás si no sabemos preguntar bien, puede una pregunta sonar un poco directa para la persona. Entonces, todo eso hace que las habilidades blandas realmente sean las que van a destacar. Bueno, y acá te hago una pequeña conexión con todos estos cambios también de inteligencia artificial que estamos viviendo. Te iba a preguntar algo por eso. Algo que en relación a eso, ¿cómo dentro de toda esta historia, toda esta dinámica tan agresiva que hemos vivido, entra la inteligencia artificial? Considerando que yo he estado acercándome sobre el tema de los prompts de la inteligencia artificial y noté algo bien interesante, que lo más específico, lo más inteligente con que tus argumentos sean claros para la inteligencia artificial, tendrás resultados maravillosos. Es decir, eso que todo lo que tocas decir de habilidades blandas tiene que estar muy involucrado con toda esa, ser asertivo, ser preciso, ser lo más claro posible en la comunicación para que incluso la inteligencia artificial le pueda sacar el provecho correcto. ¿Cómo entonces entra en todo esto que estás haciendo actualmente de trabajo remoto y de capacitaciones, entra la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial todavía es incipiente, ¿no? Si bien hay herramientas que nos van a ayudar a acelerar ciertos procesos, los líderes y las organizaciones, la clave de esto es enfocarse en todo lo que sea operativo y todo lo que sea repetitivo, que la inteligencia artificial se ocupe de realizarlo. Todo lo que nosotros nos pueda ahorrar tiempo para estar con los equipos, generar tribu, como decimos, generar sentido de pertenencia, generar, obviamente, reuniones valiosas para que la gente sea más creativa, para que aporten ideas. Ese es el real valor de la inteligencia artificial, automatizar todo lo que podamos y dejar que las personas desplieguen toda su creatividad, ¿no? Toda esta colaboración que necesitamos, sin preocuparse por temas que en realidad lo pueden hacer mejor las máquinas. Y las personas nos tenemos que dedicar a hacer todo lo que agregue valor al negocio, y lo que diferencia a las personas justamente no va a ser el commodity de la inteligencia artificial, sino qué emociones generemos en las personas, cómo atendamos a un cliente. Y esto, por más que tengamos un buen bot que pueda responder muchas preguntas, cuando intervenga una persona siempre va a tener un valor diferencial. Y sabemos que la inteligencia artificial no va a poder durante
muchas décadas, me atrevo a decir, Sí. a simular una real conversación empática humana. Y sobre todo que estamos en Latinoamérica, ¿no? Tenemos que también en Latinoamérica y en Hispanoamérica sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero sí hay que utilizarla para que el operativo sea parte de esto que la inteligencia artificial nos va a ayudar y nosotros dedicarnos a conectar con las personas. Trabajar en contextos multiculturales requiere justamente otro tipo de habilidades que no te las va a dar una inteligencia artificial. Poder hacer que las personas de diferentes países se puedan comunicar mejor, hacer que los malos entendidos no sucedan, trabajar con las culturas de alto contexto y de bajo contexto. Es una Sí, clasificación muy interesante. La tienen que esa parte es trabajar muy los líderes. importante. ¿Cómo saber exactamente de manera muy cautelosa? Porque la experiencia en esta era de la comunicación, donde existe como la sensación de que todo el mundo tiene derecho a expresarse sin usar filtros y ni siquiera un código de ética que ayude a que sea más asertivo la comunicación, ¿cómo nos encontramos con un líder que tiene que traspolarse y adaptarse a que el lenguaje no es el mismo? Tiene que inclusive cambiar ciertas frases, ciertos argumentos, ciertos gestos, porque el tiempo para los medios de comunicación como el que usas, como el que tienes que usar, obviamente, porque es un trabajo virtual, el tiempo es corto, tú lo dijiste hace poco. Hay talleres presenciales que pueden durar 4, 8 horas, pero en lo virtual no puede durar eso. ¿Cómo han hecho? ¿Cuál es la dinámica de ustedes para que las personas capten ese conocimiento nuevo, esos directivos, esos líderes, esos supervisores, comprendan que el medio exige otra forma de comunicación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las metodologías que usan ustedes? Bueno, primero siempre nos basamos en datos, ¿no? Los datos son muy importantes y las estadísticas nos muestran que cuando nosotros brindamos mucho tiempo de trabajo sincrónico, ¿no? De estar todo el tiempo conectados, eso genera fatiga, ¿no? Y que tiene que haber un equilibrio. Y por otro lado, las metodologías que nosotros aconsejamos son metodologías combinadas, ya sea desde el hecho de poder elaborar y co-crear y diseñar, que eso se hace a través de dinámicas y prácticas específicas, protocolos a medida para que el equipo pueda realmente consensuar la forma de trabajar. Esa es una primera cuestión que tiene que suceder, además de tener el mindset, ¿no? Esta mentalidad de trabajo a distancia y de confiar en las personas. Después lo otro que tiene que suceder para que haya realmente una comunicación, ¿no? Y esto se pueda llevar a la práctica de forma sostenible, es tener un conocimiento teórico que puedan aplicar en los equipos a nivel de los tipos de culturas y los rasgos de las culturas con los cuales tienen que interactuar. Recién mencioné las culturas de alto contexto y de bajo contexto, ¿sí? Por ejemplo, las culturas de bajo contexto son culturas que nos parecen a nosotros más frías, que son más directas, más lógicas. Acá hablamos, por ejemplo, de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Si un líder no entiende que existen culturas diferentes a las nuestras, no va a poder generar una conexión. En cambio, las culturas como las latinas somos más de basarnos en lo gestual. Tenemos una comunicación mucho más implícita, somos más indirectos, ¿no? Y acá hay tenemos este doble sentido en las palabras. Y esto enriquece mucho a las culturas, pero también es necesario que el líder pueda conocer esta base teórica y después pueda entender cómo esto lo puede traspolar a su día a día para que los equipos se conozcan que las diferencias en realidad son oportunidades para que trabajen mejor y esto no genere ruidos en la comunicación. Entonces es una mezcla y una combinación tanto de conocimientos técnicos, teóricos, y también la mejora de estas skills y de estas capacidades humanas para poder empatizar mejor. Por eso digo que siempre también las habilidades de coaching hoy nos van a ayudar muchísimo a poder hacer que las personas realmente puedan trabajar entendiéndose y generando un espacio de seguridad psicológica. Este es un término que quizás escuchaste, pero si no te invito a que lo escuches. Amy Edmondson, que es investigadora y profesora de Harvard, lo desarrolló, y es muy poderoso que también, por ejemplo, conozcan este término los líderes digitales, pero que también, además de conocer el término, porque es necesario, sepan cómo pueden llevar a que
los equipos trabajen con esta seguridad psicológica que les permita equivocarse, aprender del error, ¿no? Levantar la mano, ¿no? Cuando sobre todo a distancia tenemos miedo, lo peor que nos puede pasar es que la persona se quede callada, porque no nos vamos a enterar de lo que sucede si no generamos justamente un entorno de confianza psicológica. Considerando todas estas dinámicas que son tan importantes, ¿cuáles son las empresas que te han buscado más para este servicio? ¿De qué gremios son las que la frecuencia buscan este tipo de servicio? Mira, empresas que me han contactado han sido de rubros muy diferentes. De tecnología, de software, te digo que desde ya sí son las empresas con las que he trabajado primero, pero también hay empresas de servicios de creatividad, por ejemplo, de publicidad, empresas que están en industrias más duras también. Por ejemplo, yo he trabajado con la Cámara de Industria de Nicaragua, que uno piensa, bueno, realmente estas personas están preocupándose y ocupándose por mejorar las habilidades, porque saben que el día de mañana los líderes que están y los que vienen van a tener que trabajar con un entorno muy diferente al que tienen ahora. Empresas financieras también. O sea que los rubros son múltiples, porque como estamos viendo, el trabajo remoto e híbrido implica que todas las industrias van a tener que, de alguna manera, adaptarse a estos modelos. Así que la verdad que es múltiple y cada vez se están sumando empresas de diferentes rubros. Así que creo que el desafío es no quedarse atrás de esta evolución y tampoco subestimar el liderazgo digital como una novedad. De hecho, hay un estudio de McKinsey que señala que el 90%, ahora justo me lo acordé de memoria, que el 90% de las empresas consideran al liderazgo digital actualmente como una prioridad. Entonces, las consultoras más importantes también a nivel global e internacional están estudiando este fenómeno como algo que llegó para quedarse, pero que también es necesario trabajar. Y las empresas que primero lo hagan van a ser las que van a tener talento comprometido, talento que se quede más, van a poder operar con personas que están en diferentes lugares del mundo, y van a tener mejor productividad, mayor bienestar y mayores ganancias, porque se trata de combinar todo para que, digamos, sea un ganar-ganar entre el colaborador y la organización. Así que hay algo que estoy viendo también en esta nueva tendencia, que si bien la comunicación social como carrera es joven, cuando digo joven no es como la ingeniería, la arquitectura, que son la medicina, que son muy antiguas, el derecho, sino que también está entrando la filosofía, que es una carrera muy antigua, y sin embargo he visto que empresas alemanas están contratando a filósofos para poder entonces incrementar nuevos conocimientos y nuevas dinámicas que estén relacionadas a la comunicación, empezando precisamente con el tema argumentativo, con el tema de la razón del ser, con el tema del nuevo pensamiento, de cómo no perder la virtud y los valores dentro de esta nueva tendencia a cambios globales. ¿Has visto esos cambios dentro de las organizaciones? Los directivos están dispuestos a tener nuevos conocimientos que no son esos conocimientos duros, sino estos conocimientos blandos. ¿Lo has visto que han cedido con mayor facilidad o has conseguido con una barrera que impide ese progreso? No, la verdad, justo tocaste un tema clave del trabajo a distancia y cada vez hay más aceptación a que se necesita sí o sí humanizar el trabajo que hacemos a distancia, mediado por la tecnología, es cada vez más necesario. Por eso, quizás disciplinas que antes pensábamos que no iban a tener tanta importancia, que son estas disciplinas que nos ayudan a pensar, que nos ayudan a tener un propósito, que nos ayudan a conectar mejor con las personas, que son las habilidades sociales, ¿no? Y toda esta rama sociológica también y filosófica va a tener cada vez más valor, porque va a determinar lo que haga que una persona se quede en una organización o no. Porque la organización no va a estar en ningún lado, va a ser intangible, cada vez va a ser todo más intangible. Entonces, el poder generar un sentido de propósito va a ser cada vez más importante. Y esto lo vamos a lograr con este tipo de disciplinas, que también son muy difíciles de desarrollar en la práctica, porque de vuelta, estamos en un mundo donde nos piden que seamos personas empáticas, asertivas, que tengamos una excelente comunicación digital, que podamos liderar y facilitar equipos a distancia, pero la educación de base todavía no prepara a las personas para este mundo. Entonces, mientras tanto, nosotros como consultores, como formadores, vamos a tener mucho trabajo por muchas décadas, pero sí.
aspiro a que la educación de base prepare de alguna manera a las personas para un mundo que ya no va a ser el que era hace 200 años atrás. Y los propios psicólogos van a tener muchísimo trabajo por muchos años, porque si bien es cierto, son los que tienen las herramientas científicas para poder intervenir en procesos que son tanto en el sector laboral como colectivo o social. Gabriela, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. Espero que tengamos más oportunidades, porque yo sé que muchas personas que ven el programa tienen alguna relación laboral, comercial, que está relacionado con el tema virtual y donde cómo manejar equipos de trabajo a distancia es capital conocer esa herramienta. Una vez más, muchísimas gracias. Y para cierre, danos una sugerencia para esas personas que tienen que traspolar sus conocimientos presenciales al mundo virtual y su equipo de trabajo también, cómo llevarlos a que se consolide esa eficiencia. ¿Cuál es la sugerencia que das a esos organizadores y gerentes? Bueno, muchas gracias Ramón por la oportunidad, un placer compartir este momento contigo. Una sugerencia es empezar, ¿no? Empezar sin estereotipos, sacarse los prejuicios, saber que el trabajo a distancia nos va a necesitar que demos un primer paso. Ese primer paso puede ser desde aprender alguna metodología ágil, aprender alguna práctica pequeña de coaching para facilitar alguna reunión virtual. También pueden pedir consultoría, en este caso particular, por ejemplo, la consultoría que brindamos nosotros, para que los acompañemos en un plan de trabajo para evolucionar las formas de trabajar, porque cada organización está en un estadio de madurez diferente. Pero pueden empezar con pequeñas prácticas. Yo siempre digo que lo más importante es arrancar. Entonces, arrancar por alguna pequeña formación en facilitación de equipos a distancia, por alguna pequeña formación en comunicación. Esto les va a permitir abrir la cabeza y empezar a ver que hay otra manera de trabajar. Y bueno, como dije, también las metodologías ágiles, como Scrum, Kanban, combinadas de forma inteligente, también les van a permitir desarrollar skills para poder trabajar con equipos a distancia. Así que yo digo que empezar por algún punto de dolor donde sepan que más les cuesta trabajar con los equipos, bueno, que arranquen con alguna formación específica en esto. Y si conocen a alguna persona que también ya desarrolla esta habilidad, obviamente también es interesante juntarse con gente que ya esté trabajando en esta modalidad. Digamos acá que el espíritu de aprendizaje va a ser lo que va a ayudar a las personas a prosperar en este mundo del conocimiento. Así que yo les diría que se animen, que empiecen en chiquito, en pequeño, a probar algo, ya sean empresas o profesionales, y que le den tiempo, porque todas estas prácticas no se desarrollan y el éxito de las organizaciones no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de evolución que demora meses, demora años en consolidarse. Así que si eso no lo tenemos en el mapa, todos los avances que hagamos van a ir hacia atrás. Así que paciencia, arrancar, constancia y mantenerlo. Gabriela, muchísimas gracias. No dudo que vamos a tener otra oportunidad para seguir desarrollando este tema que es por mucho tiempo y que todos tus conocimientos de verdad vayan engranando con lo que las personas están buscando. Muchísimas gracias una vez más, Gabriela, y bueno, mucho éxito. Esperamos que tengamos otra oportunidad. Un placer. Los espero a todos. En todo caso, que me manden un mail o me busquen Gabriela Ormaño Guzmán. Es muy fácil encontrarme. Muchas gracias. Tips. Bien, bueno, una vez más estamos con Rómulo Matamoros en nuestra sesión Tips y nos va a dar las sugerencias en el tema de financiamiento y créditos para empresas. Rómulo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy en relación a esto que sucede en el mundo del financiamiento? Mira, hoy vamos a conversar sobre la diferencia entre obtener un préstamo privado en Estados Unidos sobre una propiedad y un préstamo bancario tradicional. Ok. Comencemos. Con los préstamos privados sobre propiedades, lo más ventajoso de esto es que es un proceso sumamente rápido. No se pide muchos requisitos en absoluto. Se puede cerrar, digamos, en un rango de 7 a 10 días hábiles. Pero lo único que siempre hay en contra es que los intereses son un poco más altos. Ya un proceso de un periodo de menos tiempo también. Entonces, en comparación con los préstamos tradicionales bancarios,
es un proceso mucho más lento, más tedioso. Te piden demasiada documentación, información, ingresos, muchas cosas, carta de referencia, crédito. Puede tardar un proceso así como unos 60, 90 días, pero eso sí, los intereses siempre van a ser un poco más bajos también. Y también son programas a mucho más largo plazo. Y en este caso, ¿qué beneficios tienen las entidades que hacen estos financiamientos cuando son tan rápidas? Bueno, en el caso de ustedes, cuando es tan rápida esa oportunidad de financiamiento, ¿qué beneficios tienen estos inversionistas al dar estos financiamientos a corto tiempo? Mira, tanto para inversionistas como para los prestatarios, siempre hay un buen beneficio. Es la fluidez y la rapidez para, bien sea para invertir o también para obtener dinero o capital para cualquier eventualidad que sea de la empresa o una compra de otra propiedad, etc. Ok, entonces quiere decir que el proyecto debe ser muy atractivo para lograr cautivar a esos financistas, ¿no? Y poder hacer esa inversión durante el tiempo que sí. Efectivamente. Y en este caso, ¿qué le recomiendas entonces a estos proyectos? ¿Qué deberían tomar en cuenta para cautivar a esos inversionistas que puedan financiar esa idea de negocio en el menor tiempo posible? Para dueños de proyectos siempre es muy importante es la rapidez para obtener fondos para continuar con las obras o para comprar otras propiedades también. Es decir, entonces en este mercado la dinámica en Estados Unidos es mucho más agresiva como para aprovechar esas oportunidades de inversión inmediata, ¿cierto? Correcto. ¿Qué sugerencia le das entonces a estas personas que tienen buenos proyectos y son atractivos para los inversionistas para presentárselos a préstamos? Siempre tienen que hacer proyectos sumamente sólidos en buenas ubicaciones, que tengan un gran futuro para crecer, que sea muy beneficioso, bien sea para ellos, la comunidad, etc. ¿Cuánto tiempo máximo dura ese financiamiento para el caso de privados? Un financiamiento de esto sería un plazo de 3 años. ¿Y los intereses? ¿Están en relación a las Están, entidades financieras? sí, están en entre 1,5% mensual. Ok, durante ese tiempo. ¿Y hay alguna penalización por un tiempo antes de cancelar ese financiamiento? Siempre recomiendo que conserven el préstamo mínimo 1 año. Eso es también a la vez para garantizarle al inversionista 12 meses de intereses también. Muy bien. Bueno, Rómulo, muchísimas gracias por esos tips tan importantes en estos momentos donde las personas que se acercan fechas donde quieren hacer nuevas inversiones. Así es. Gracias, Ramón. Hasta unos próximos tips. Hasta luego. Social Films. I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all I see are those kids' faces. How long you been doing this? 12 years. How do you do it? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Señor Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermana. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. What will we do? We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing kids in Colombia. This job tears you to pieces. This is my one chance to put those pieces back together. We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. Over 2 million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. If we do nothing, someday it's gonna reach the likes of you.
if this was your daughter. Wherever I go, I'll find my way home. Social Films. Sostenible fue presentado por Desarrollo Sostenible, un espacio dedicado a la innovación y el crecimiento social y corporativo.